Ya que tenemos en cuenta lo que es el marketing tradicional y hemos despejado algunos mitos, ahora vamos a prestarle atención a lo que son los formatos de contenido dentro de las redes sociales. Primer formato, el texto. El texto sigue siendo uno de los formatos más utilizados dentro de las redes sociales, básicamente porque es diverso en longitud. Puedes utilizar textos cortos, y si utilizas textos cortos te vas a enfocar en determinadas redes sociales, ¿no? La que sale ganando acá sobre todas las demás es Twitter. El formato microblogging de Twitter sigue en vigencia, se utiliza muchísimo, utilizan políticos, periodistas, gestores de soporte técnico, profesionales dando tips, dando consejos, etc. Los deportes se transmiten muchísimo en el tema de estadísticas, resultados y transmisiones en vivo de jugadas y todo lo demás, ¿no? El texto corto entonces es muy útil para información que permite compartirse de manera muy veloz, muy veloz. Twitter es el que lleva la delantera, Tumblr por ahí le sigue. No podemos descartar ni Telegram ni WhatsApp, aunque ya te comenté antes que ambas no son redes sociales, son software de mensajería con comportamiento de características similares a las redes sociales. Tengo que incluir Facebook, que si bien es cierto, el texto no es el fuerte de Facebook, pero el hecho de que sea una red social de multiformato nos obliga a incluirlo acá. Texto extenso. Cuando hablamos de texto extenso, generalmente me refiero a hipervínculos que están incrustados dentro de las redes sociales. Normalmente esto lo hacemos cuando tenemos un sitio web o tenemos un blog, y este blog lo incrustamos dentro de nuestra cuenta de redes sociales. Ejemplo, un artículo, un ensayo, una editorial, un comentario, una crónica, una explicación en primera persona, ¿no? La experiencia que tuvimos en un viaje, etc. Es normal que los principales medios de prensa acudan a este tipo de estrategias, ¿no? Del uso del texto extenso. Algunos dirán, pero oye, la gente lee menos cada vez, ¿qué tan efectivo es el texto extenso? Sí, es cierto, la gente lee menos y consume contenido efímero, pero la tasa de retorno o la captación, el nivel de captación del texto extenso es bastante alto, porque todavía hay mucha gente que gusta de leer y que gusta de seguir un relato. El comercio es una web que utiliza mucho esto en su propia cuenta. La República, el New York Times, el diario El País y Russia Today, ¿no? Son páginas web que explotan bastante el tema del texto extenso. Tendencias en cuanto al texto. Primero, te da muchas ventajas. Es un objeto o es un formato fast share, o sea, se puede compartir rápidamente, de low cost. Es muy barato, no necesitas invertir muchos recursos para la producción de textos, entre comillas, y de fácil accesibilidad, easy access. Alguna de las desventajas que podemos hallar en el texto es que hay muy pocos usuarios con lectura prolija. El contenido y la extracción de estos usuarios es mínima y como que está empezando a dejar de ser algo atractivo, además del daño en la salud ocular si es que leemos mucho utilizando pantallas, sobre todo pantallas de PC de escritorio, que son más dañinas en referencia a lo que son la pantalla de celular, sin dejar de serlo, obviamente, ¿no? Ya va a depender ahí de la cantidad de horas que permanezcas. El audio es el siguiente formato y se presenta en lo que son los radio internet, en los podcasts y las plataformas de música. De las tres, el que ha tenido más crecimiento es el podcast. ¿Por qué? Porque nos permite generalmente añadir toda una serie de efectos, cuidados y aumento de la calidad. Por lo general, el podcast se utiliza o se puede hallar dentro de lo que es Spotify. Ya sé que Spotify posiblemente lo utilicen generalmente para lo que es música,
pero también tiene una sección de podcast muy interesante y muy actualizada. Competencias de Spotify además son Deezer, que viene a ser como un Spotify en la web, y SoundCloud, que se especializa en música. Si tú eres un músico, has grabado tus maquetas, tienes tu producción que no necesariamente tiene acogida en el mercado clásico, tú puedes subir tus canciones a SoundCloud y eventualmente puedes conseguir alguna atracción. Volviendo al tema del podcast, en particular tiene ciertas ventajas. Primero es que puedes acceder y crear libremente tus formatos o tus archivos de audio. Puedes utilizar, por ejemplo, un Audacity, puedes utilizar el mismo software OBS o OBS para tal fin, y puedes añadirle efectos de sonido, ¿no? Puedes ponerle música de fondo, puedes mejorar la voz de la persona que está en locución, y fundamentalmente lo enfocas en una temática en particular. Normalmente un archivo podcast te puede durar entre 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, si es que estás relatando un cuento, por ejemplo, ¿no? Desventajas del podcast. No hay forma de interactuar en tiempo real. Como es un archivo que se transmite de forma continua y no es en vivo, no hay manera de en ese momento recoger las impresiones o las consultas de los usuarios. También otro de los problemas del podcast es que, debido a que es de acceso y creación libre, hay abundancia de contenido de muy mala calidad, mal grabado. No se han utilizado los micrófonos adecuados, han utilizado un teléfono móvil para empezar a grabar, no hay efectos, no hay música de fondo, no hay un trabajo profesional. Felizmente Spotify genera filtros. Tú envías tu archivo de audio y Spotify se toma un tiempo en decirte: ok, tu podcast está aprobado, o te dices: no, sabes que es de muy mala calidad, o hay lenguaje grosero, o no se entiende bien, y te lo devuelve. Siguiente formato es la imagen. Bueno, la imagen ha sido y sigue siendo uno de los formatos más predilectos en las redes sociales. Instagram es el que tiene, por así decirlo, la supremacía en el uso de la imagen como formato de contenido principal. Le sigue por ahí Pinterest, donde ya te mencioné que si tú eres un profesional, artista, pintor, fotógrafo, caminante, y tienes material que habla acerca de esto, pues Pinterest es una opción muy importante acá. La imagen y el hecho de que resume la cantidad de palabras sigue siendo todavía una metodología, una estrategia muy utilizada. Incluyo aquí a Facebook también, porque te mencioné antes que es multiformato, así que la imagen sigue siendo todavía uno de sus fuertes. Tendencias. Los usuarios se siguen apegando a lo visual antes que al texto. Es fácil de compartir, y la imagen tiene la ventaja de que es compatible con todas las plataformas, al punto de que Twitter, por ejemplo, que nació como un microblogging, ha terminado incluyendo imágenes. Permite incluir imágenes, y no solo imágenes, sino también video. Y bueno, finalizamos los formatos con el tema del video, con un gran crecimiento a nivel mundial, sobre todo por el empuje que ha tenido TikTok en los últimos meses. YouTube sigue siendo la plataforma por defecto, por default, en lo que es el video. Le sigue TikTok, y TikTok, a diferencia de YouTube, se ha especializado en el micro vlogging, micros videos. Las plataformas adicionales son, por ejemplo, Facebook Watch, Instagram TV, y como tendencias tenemos que ha evolucionado el formato del propio video. Se están empezando a conseguir o obtener o aceptar el contenido de formato cuadrado, generalmente el de 1080 por 1080, para que no pierda la calidad HD, y el aumento de consumo de ancho de banda en lo que es el formato de video. Esto está empezando a generar unos problemas de infraestructura, pero esperamos que lo solucionen una vez que nuestros gobiernos implementen el 5G. También es importante añadir
el crecimiento exponencial de este formato desde el año 2017. Finalmente, tenemos que hablar un poco acerca de lo que son las tendencias en el comportamiento de los usuarios. Lo que vemos a continuación es el famoso formato de historia, story. En marketing no le llamamos story necesariamente, le llamamos contenido efímero, el famoso fast content for fast users, contenido veloz para usuarios veloces. Instagram es el que lleva la delantera en este paso. Facebook también en segundo lugar. WhatsApp no lo descarta. Así que cada vez más usuarios publican información en esta sección antes que en el propio muro. Tómenlo en cuenta para su estrategia digital. La siguiente tendencia en el comportamiento viene a ser el uso de los chatbots en los mensajes, es decir, el contenido programado en preguntas y respuestas para que no necesariamente contestes tú, sino tu propio motor de preguntas y respuestas, tu propio motor de chatbot. Facebook ya tiene uno, lo puedes habilitar, tú puedes decidir y definir las preguntas que te podría hacer un cliente o un cliente potencial y tú puedes decidir las respuestas que puedes darle en cada caso particular. Otra tendencia es el crecimiento y la consolidación del video como formato principal, y el último que me preocupa a mí un poco y que tiene que preocuparte a ti también es la erosión del alcance orgánico, es decir, las redes sociales cada vez más, a pesar que tenemos muchos fans, gracias a sus algoritmos evitan que lleguemos al 100% de ellos. Cada vez tenemos menor alcance. Si tenemos 20.000 fans, es probable que nuestras publicaciones no lleguen ni a la mitad de ellos, ni a la cuarta parte de ellos. Entonces, eso es algo preocupante porque nos está invitando a que poco a poco optemos por los métodos de pago de cada una de esas redes sociales para aumentar el alcance. Bien, eso ha sido todo en cuanto a los formatos de contenido.